La medición del desempeño operativo y financiero de las organizaciones es una actividad crítica para su correcta administración. Entre otras cosas, la información que proporciona sirve para validar o corregir el rumbo que el liderazgo ha marcado, por lo que los KPIs son herramientas indispensables para la planeación a mediano y largo plazo. No obstante, existen actividades que, dada su importancia, debemos dar un seguimiento más cercano y tomar acciones de forma puntual. El control de los inventarios es una de estas actividades y la rotación de inventarios el KPI que requiere un seguimiento tan meticuloso y dedicado. Como lo comenté en el video anterior, obtener la rotación del inventario del ejercicio que recién terminó nos proporcionará información histórica que nos hablará sobre la calidad de la estrategia de inventario que se siguió y nos servirá tanto para validar esta estrategia o para cambiarla si es que los resultados que obtuvimos no fueron los adecuados. Sin embargo, esperarnos a concluir el año para obtener este indicador nos limitará de tomar las acciones adecuadas que permitan corregir el rumbo del negocio. Es posible y necesario obtener la medición de este indicador con una frecuencia de tiempo más corta. En este video voy a realizar el cálculo de la rotación de inventarios de cada uno de los 4 trimestres del mismo ejercicio de la empresa del video anterior, en la que te voy a mostrar una pequeña modificación al cálculo a fin de hacer estos datos comparables y conocer si al término de cada trimestre los resultados que estamos obteniendo en este indicador son mejores o, dados ellos, tenemos que hacer algún cambio en nuestra estrategia. Vamos a empezar con los cálculos del primer trimestre. En este caso, tenemos el balance general a finales de marzo del 2023 y tenemos nuestro estado de resultado. De nuestro balance general, primeramente vamos a tomar los datos del inventario con el que terminamos 2022, que va a ser nuestro inventario inicial. Vamos a tomar el costo de ventas que aparece en nuestro resultado y que es el acumulado del costo de ventas de los 3 primeros meses del 2023. Y vamos a tomar el valor del inventario al término del primer trimestre del 2020. Pondremos estos datos en nuestra fórmula y realizaremos el ejercicio. El inventario promedio a este primer trimestre, tomando el dato del inventario inicial al primer trimestre y el inventario final a este periodo, que es de 17,004. Y al realizar la división, en estos primeros 3 meses del año, el inventario promedio dio 2.85 veces vueltas para que podamos alcanzar los 48,446, que fue el acumulado de las ventas en este primer. Sin embargo, si queremos comparar estos 2.85 que estamos teniendo contra el 12.59 que fue el resultado de la rotación del inventario al final del año 2022, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? Para esto es que vamos a hacer un pequeño cambio a nuestra fórmula y de lo que se trata es que vamos a anualizar el costo de ventas como si el comportamiento del primer trimestre fuera igual en los trimestres restantes. Para eso tendremos dos caminos. O los 48,446 los dividimos entre 3 para tener el dato de costo de ventas mensual y luego multiplicamos por 12 o multiplicamos el valor de los 3 trimestres por 4 para tener la proyección de lo que serían las ventas durante todo el 2023, considerando como referencia el comportamiento del primer trimestre. En este caso, esos 48,446 anualizados se convertirían en 193,784. Y ahora sí, al dividirlos entre el inventario promedio del periodo, vamos a tener 11.4 vueltas, que eso sería la proyección de la rotación de inventario al primer trimestre del 2023, que vamos a comparar contra las 12.59 vueltas que obtuvimos en el 2022. Dándonos una variación negativa de 9.45%. ¿Esto qué nos indicaría? Esto nos está indicando que con el dato de nuestro primer trimestre de la rotación de inventarios, o nuestros inventarios están muy altos o nuestras ventas están muy bajas. Tenemos que aplicarnos en cualquiera de los dos rubros, ya sea reducir los inventarios o presionar a las áreas de ventas para asumir las ventas. Procedemos a realizar los resultados del segundo trimestre. Tenemos nuestro balance general a junio del 2023 y tenemos nuestro estado de resultados de los siguientes 3 meses. Tomamos los datos del costo de ventas, los paseamos en nuestra fórmula, así como el dato de nuestros inventarios a finales del 2020.
Vaciamos en nuestra fórmula, tenemos que el acumulado de ventas de estos primeros 6 meses nos va a dar el resultado de medio año. Para poder anualizarlos, tal como te lo mostré en el primer trimestre, tendremos igualmente dos caminos. Hacemos la suma y dividimos entre 6 y luego multiplicamos por 12, o esa suma la multiplicamos por 2. Y también en el dato de nuestros inventarios sumamos los 3 datos que tenemos y lo dividimos entre 3. Al realizar estas operaciones, tenemos que el costo de ventas proyectados con el comportamiento hasta el segundo trimestre sería de 195,356 sobre los 17,223 que fue nuestro inventario promedio a junio del 2023. El resultado es que al término del segundo trimestre, nuestra proyección de rotación de inventario sería aún menor, 11.34 vueltas, que al compararlos contra las 12.59 vueltas que obtuvimos a finales del 2022, nos dice que se obtuvo un 9.9% por debajo del resultado del 2022, por lo que se vuelve urgente tomar nuevamente acciones sobre nuestros inventarios a fin de reducirlos o de nuestras ventas a fin de aumentar. Y terminando el tercer trimestre, realizamos igualmente el cálculo de la misma forma. Tenemos nuestro balance general a septiembre del 2023 y tenemos nuestro estado de resultados por los resultados de los 3 meses siguientes de ese año. Tomamos nuestro costo de ventas, que es de 47,971, tomamos nuestro inventario y acumulamos los datos en nuestra fórmula. De tal manera que ahora ya tenemos el acumulado de ventas a los 3 primeros trimestres del año o los primeros 9 meses del año y tenemos 4 datos de inventario que debemos de promediar. Para anualizar las ventas con los datos del tercer trimestre tendremos 3 caminos. La suma la dividimos entre 9 y la multiplicamos por 12, o la suma la dividimos entre 3 y la multiplicamos por 4, o en el caso que yo hice la multipliqué por el factor que resulta de dividir 12 entre 9, que es la misma relación que estamos teniendo, y al realizar estas operaciones tenemos que ahora el costo de ventas acumulado con el comportamiento hasta el tercer trimestre sería de 194,199 y lo dividiríamos entre el promedio, que es de 17,167. Esto nos dice que tendríamos 11.31 vueltas, todavía un resultado menor a los 2 trimestres anteriores. Y al compararlo contra el resultado del año pasado, nos dice que la rotación proyectada al tercer trimestre sería un 10.2% por debajo del ejercicio del 2022. Y terminaremos con los resultados del cuarto trimestre, que en este momento debiera ser igual al ejercicio que realizamos originalmente en el video anterior, y es el dato acumulado de todo el año. El balance general es este al cuarto trimestre y el estado de resultados es el siguiente. Tomamos el costo de ventas de este periodo, lo vamos a acumular a los 3 anteriores y tomamos el inventario que lo promediaríamos con los datos anteriores. Al vaciarlos en esta fórmula, pues ya el costo de ventas ya no lo multiplicamos por ningún factor porque está dando el acumulado al 2023, y el inventario promedio ahora sí va a cambiar contra el que originalmente vimos en el video anterior, ya que los datos que teníamos del inicial y final del último trimestre, ahora le estamos añadiendo los que tuvimos en medio, que si te puedes dar cuenta son significativamente más altos, por lo que la rotación de inventario va a variar debido a que vamos a tener en el denominador un número más alto. Al realizar estas operaciones, tenemos que es de 194,807 el costo de ventas acumulado sobre 16,957.2, que es el promedio de los inventarios que tuvimos durante el 2023 considerando los datos trimestrales. Al realizar esta operación nos dice que tomando un dato más preciso de los inventarios, ahora nuestra rotación es de 11.49, que tiene una diferencia significativa con el 11.74 que obtuvimos cuando únicamente consideramos el dato del inventario final inicial del 2023, final del 2022 y el dato del inventario al último trimestre. En este caso, en ese momento nosotros no consideramos los 3 valores del inventario que fueron significativamente más altos, y es por eso que nuestro resultado disminuye. Al compararlo contra nuestro resultado obtenido en el 2022, nos dice que la variación de la rotación de inventarios de un ejercicio contra otro fue del 8.74% menor en el 2023 con respecto al 2022. A este punto terminamos este video recordándote que los indicadores de desempeño
son información muy valiosa, pero si únicamente la consideramos como el valor histórico que representan cuando ya no podemos hacer nada, pues es darles muy poco valor y muy poca utilidad a esta herramienta tan importante. Por lo que en este indicador y en algunos otros es conveniente hacer una medición conforme va avanzando el año a fin de tener una referencia certera que nos permita tomar decisiones que nos faciliten la corrección de los resultados del año y no esperar al término de este cuando ya no podemos hacer absolutamente nada. Agradezco tu atención. Igualmente, si tienes alguna duda o observación, te agradeceré que la dejes en la sección de comentarios de este video. Muchísimas gracias.